6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: «Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado. Escúchenlo». De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Aquí estamos frente a frente con un incidente en la vida de Jesús envuelto de misterio. No podemos decir exactamente cómo sucedieron las cosas, solo podemos inclinarnos reverentemente y tratar de entenderlo. Marco nos dice que las ropas de Jesús se volvieron resplandecientes. La palabra que se emplea aquí es la palabra griega stibei. Esta palabra es la que se emplea para el brillo del oro, o bronce pulido, o el acero bruñido, o el dorado resplandor del sol. Cuando el incidente llegó a su fin, una nube los envolvió. En el pensamiento judío, la presencia de Dios se relacionaba normalmente con la nube. Moisés encontró a Dios en una nube. En una nube Dios entró al tabernáculo. Una nube llenó el templo cuando fue dedicado después que Salomón lo construyó. Y en una nube Cristo volverá por segunda vez. El descenso de la nube es una manera de decir que el Mesías está aquí y ha venido. Y así lo entendían todos los judíos. La transfiguración tiene una doble significación para nosotros. Primero, significa algo muy precioso para Jesús. Él tenía que tomar sus propias decisiones. Había decidido ir a Jerusalén, y esto significaba enfrentar y aceptar la cruz. Evidentemente tenía que estar absolutamente seguro de tener la razón antes de continuar. En la cumbre de la montaña recibió una doble aprobación de su decisión y de su elección. Moisés y Elías se unieron con él. Ahora bien, Moisés era el legislador supremo de la nación de Israel. A él le debía la nación las leyes que eran leyes de Dios. Elías era el primero y el más grande de los profetas. Los hombres lo miraban siempre como el profeta que trajo al mundo la voz de Dios. El que estos dos grandes personajes se reunieran con Jesús significa que el más grande de los legisladores y el más grande de los profetas reconocían el esplendor y la presencia de Jesús. Pero también expresan una realidad suprema, algo que está más allá del alcance de la comprensión. Nos habla de la realidad de la vida eterna y la resurrección, porque sabemos todos que Moisés murió, pero no fue encontrado su cuerpo porque Dios lo resucitó y se lo llevó. Y sabemos que Elías fue llevado vivo al cielo. Ambos están cerca de Cristo para decirle: continúa. Significa que veían a Jesús la consumación de todo lo que ellos habían soñado en el pasado. Significa que veían en Él todo lo que la historia había anhelado y esperado y anticipado. Es como si en ese momento Jesús hubiera recibido la seguridad de que estaba en el buen camino, porque toda la historia había estado en marcha hacia la cruz. Dios habló con Jesús. Como siempre, Él no consultó sus propios deseos. Se presentó ante Dios y le dijo: ¿qué quieres que haga? Colocó delante de Él todos sus planes e intenciones. Y Dios le dijo:
estás actuando como debes actuar, mi hijo amado. Continúa. En el monte de la transfiguración, Jesús tuvo la seguridad de que no había elegido un camino equivocado. Vio no solo lo inevitable que era la cruz, sino que esencialmente lo que correspondía. También significó algo muy precioso para los discípulos. La declaración de Jesús de que iba a Jerusalén para morir los había destrozado. Les parecía la negación completa de todo lo que ellos entendían como Mesías. Estaban confundidos y turbados sin comprender nada. Estaban sucediendo cosas que no solo perturbaban sus mentes, sino también herían su corazón. Lo que vieron en el monte de la transfiguración les daría algo a que aferrarse, aun cuando no pudieran entenderlo. Hubieran o no una cruz, habían oído la voz de Dios. Reconocer a ese Jesús como su Hijo los hizo, en un sentido muy especial, testigo de la gloria de Cristo. Un testigo ha sido siempre definido como alguien que primero ve y después enseña. En esta ocasión, sobre el monte, se les había mostrado la gloria de Cristo, y ahora, no en ese momento, pero cuando llegara el tiempo, tenían que mostrar y contar a los hombres la historia de la gloria de Dios. Querido amigo, querido hermano, ¿quiénes somos nosotros? Sino simplemente testigos de lo que Dios ha hecho, de la obra de Dios, de los milagros del Señor que ha hecho en cada uno de nosotros. Somos testigos oculares porque hemos visto milagros de hombres que estaban destruidos por el pecado, abandonados en principios y valores, sin dirección. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa condición? Pero no importa, porque Dios nos llama tal cual estamos. Nos llama para que nosotros podamos ver y contemplar su gloria y ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Que Dios te bendiga mucho en este día.